perdido. Entonces, todo eso es importante, pero también es importante reconocer que no podemos decir que no somos pecadores. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no culpe a otros por su pecado, por sus fallas, no culpe a otro. No minimice tampoco su pecado, no digas es pecado pequeño, no hay problema. El pecado grande sí hay problema, pero el pequeño no. Todo es pecado. O sea, no acuse ni se excuse ante nadie por su pecado. Usted reconozca que es un pecador, reconozcamos y las mínimas fallas que tengamos, traigámoslos al Señor y vamos a confesarle. Aquí se trata de apartarme de mi pecado, eso quiere decir. La Biblia dice que el capítulo 5 del Evangelio según San Juan habla de un hombre paralítico que duró 38 años enfermo y estaba en un lugar, el estanque de Betesda. Jesucristo llegó y le preguntó que si quería ser sano. Inmediatamente él le dice que sí, ¿verdad? Pero le dice, no tengo nadie quien me aviente, porque un ángel venía y movía el agua del estanque y el enfermo primero llegaba y es el que era sanado. Obviamente él, estando paralítico, no podría llegar primero a ese lugar, necesitaba ayuda, pero nadie le ayudaba. Aún sin embargo, el Señor le dice, toma tu lecho y anda, y empieza él a caminar. Pero hay unas palabras que le dice ahí en ese capítulo 5, le dice, mira, has sido sanado, le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que quiere decir que hay pecados que también acarrean enfermedades. Hay pecados que, hay pecados que acarrean enfermedades, como hay también enfermedades que son por causa de la intemperie. Si no nos cuidamos nuestro cuerpo, en el frío podemos salir a la intemperie helado y nos podemos resfriar. Pero hay pecados que sí son y acarrean enfermedades en otro. Y el Señor le dice, para que no te venga una cosa peor, no peques más. Usted va a dejar de seguir fracasando cuando decida dejar de seguirse engañando, porque dice el texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No quiere decir que esté usted pecando continuamente o yo esté pecando continuamente, eso no quiere decir. Quiere decir que yo tengo que reconocer que necesito de Dios todos los días, que necesito confesarle mis fallas mínimas también al Señor. Todo pecado no confesado se va acumulando y después llega a hacerse algo grande en nosotros. Dios está dispuesto a perdonar su pecado, así que usted decida hoy volverse a Dios, porque Él está dispuesto a perdonarlo. Él está dispuesto a hacer de usted una nueva persona, una nueva criatura. Está dispuesto a ayudarle, a bendecirle. El Señor, Él está lleno de misericordia. Entonces, acordamos que tenemos que traerle al Señor, decidir hoy mismo en este día, arrepentirnos de cada pecado de nuestra vida, algo que lo está usted deteniendo, que lo está cercando, algo que le esté estorbando, decida hoy. Punto número 3 para tener una conciencia limpia, decide hacer restitución. ¿Qué quiere decir eso? En Lucas capítulo 19, versículo 8 al 9, dice la Biblia que había un hombre pequeño de estatura que se interesó mucho en ver a Jesús. Por su estatura no podía ver cuando iba entrando el Maestro, nuestro Salvador, a aquel lugar. Y entonces él se subió a un árbol alto, un árbol sicómoro, para poder ver a Jesús. El Señor vio que Zaqueo se interesó por poder ver aquel personaje que llegaba. La Biblia dice ahí en el capítulo número 19, verso 8 del Evangelio según San Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué interesante es que Zaqueo reconoció, entendió que él había robado, que él había hecho muchas cosas, que él había pecado, pero cuando llega la salvación, cuando llega el Salvador a su vida, a su hogar, a su casa, él dice, voy a multiplicar, voy a devolver multiplicado lo que he robado. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que reconocer que hay que restituir todo lo que hemos hecho. Y hay cosas que no se pueden. Definición de restitución es compensación por daños causados. Este hombre supo que había hecho mucho daño a mucha gente. Ahora dice, yo se los voy a multiplicar. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando entra el nuevo nacimiento a nuestro corazón, cuando viene esa nueva naturaleza, ese
eso que viene del cielo, eso que Dios mismo a través de Jesús, el don más precioso, más glorioso que el Señor nos dio, que es a Cristo Jesús. Y viene a nuestro corazón, nos empieza a mostrar nuestra vida pasada, cómo éramos, cómo somos ahora, y empezamos luego a tratar de restituir. Lo primero que hacemos es pedir perdón a toda la gente que hemos ofendido en aquella naturaleza que teníamos. Y a veces, vuelvo a repetir, a veces podemos hacerlo, a veces no se puede, pero lo que sea posible hay que restituir. Tal vez cuando aceptamos al Señor Jesucristo y entra esa luz a nosotros, si hay familiares lejos de nosotros y no hay comunicación con ellos, pues no podemos restituir, pero sí podemos decirle al Señor, Señor, yo los perdono, o si podemos comunicar, decirle, perdónanos por las faltas por las ofensas que te hicimos. En veces se puede, en veces no, pero lo que sea y que se pueda, hay que restituirlo. Antes de conocer a Cristo, por usar una palabra diplomática, a muchos de nosotros se nos pegaban muchas cosas, ¿verdad? Entonces es importante que cuando conocemos al Señor, si llegamos nosotros a robarle a alguien y está a nuestro alcance poder restituir lo que hemos robado, hay que hacerlo. Si no, no, pero hay que pedirle perdón siempre al Señor, los pecados, confesarlos. Ahora tienes a Cristo, ahora tenemos que fijarnos en lo que hablamos, en lo que decimos, cómo nos expresamos. ¿Sabías que cuando nosotros hablamos mal de una persona, eso es pecado? Cuando nosotros juzgamos a una persona y hablamos mal, estamos entrando también en pecado, y más cuando sabemos que es mentira lo que estamos diciendo, es también pecado, y sabes que siempre lo supiste, y esa persona te puede perdonar cuando vas y le dices, perdóname, te puede perdonar, pero si fue una ofensa grande, ya quedó una herida, ya quedó ahí una marca, mucho daño, el daño que le hiciste en ese momento no se puede cambiar. Es como cuando avientan unas plumas al aire, y vas a ver que si hay aire se desparraman y se van para todos lados. Entonces vas tú y las quieres juntar, ya no puedes juntarlas. Muchas veces nosotros con nuestra boca hemos herido a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, hemos herido a hermanos de la iglesia, hemos herido a mucha gente. Y si nosotros, aunque vayamos y pidamos perdón, claro que el perdón, si son cristianos, nos lo van a otorgar a nosotros también, pero ya dejamos una marca, una herida. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa área para poder echarle esa medicina a aquella herida en el corazón. Y eso es a través de los principios bíblicos. Tú no puedes solo, no puedes sola. Eso es con la ayuda del Señor y con los principios que nos enseña. Note que dice, perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿Qué está diciendo? Yo también, si quiero que el Señor me perdone mis faltas, mi pecado, yo también debo de perdonar las ofensas que me han hecho. O sea, más clara no puede estar la palabra del Señor. Es necesario, importante, conocer estos principios. Pero te digo que solo no podemos. Nuestra naturaleza, nuestras debilidades, nuestros pensamientos, en vez son muy errados, muy equivocados. Pero cuando nos vamos a los principios de la Biblia, cuando la Biblia dice eso, y yo lo pongo en práctica, sí resulta, sí sucede, y Dios se encarga de perdonarnos, Dios se encarga de ayudarnos y Dios se encarga de sacarnos de ese cerco donde estamos en veces. En este tiempo hay muchas familias sufriendo, llorando y dicen, ¿qué me pasa? Aquí están los principios bíblicos para que te humilles y delante del Señor confieses tu falta y decidas arrepentirte y decidas dejar eso. Con esto no te digo que con el correr de los años o de los días puedas de una manera o de otra de pensamiento llegar a fallar otra vez, pero recuerda, pecado no confesado no es pecado perdonado, tenemos que confesar. Cuando hablamos mal de una persona, estamos hablando de su integridad, estamos hablando de su reputación, y cuando pedimos perdón, los efectos se quedan en el aire y a veces por mucho tiempo. Hay que reconocer y hay que entender eso. ¿Le parece que a partir de hoy usted, amado televidente, amado telespectador, le parece que a partir de hoy seremos cuidadosos de lo que hablamos? Al oír usted esta palabra, recuerde que la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, le vamos a dar cuenta al Señor. De todo lo que hablemos para ofender mal, le vamos a dar cuenta a Dios. Un día estaremos ante su presencia. Entonces, decida pues hoy en esta mañana cuidarse, tomarse la mano del Señor, deje que lo tome y le enseñe y lo guíe por un camino recto. Porque lo que le decimos a la gente siempre son semillas, siempre. Acuérdese usted que todo lo que hablamos es semilla que estamos sembrando en un corazón. Por ejemplo, hoy en esta mañana,
a través de traer este tema a su vida, a usted, precisamente es una semilla que estamos sembrando en el corazón. Es una semilla que si tenemos la fe en nuestro corazón, esa semilla va a dar fruto, porque toda semilla da fruto, toda semilla da fruto. Entonces es necesario, importante, saber que para que dé fruto yo necesito